parálisis cerebral y también a sus familias. Además, interesante porque las ha atendido en diferentes ámbitos. Por lo tanto, tiene una visión muy amplia de la problemática de estas personas a lo largo de su vida. Empezará hablando Miriam Torrella, cuando quieran. Esperamos que sea interesante igualmente la ponencia que hemos preparado. Hablaremos de la herramienta de la CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, como herramienta que integra la visión sanitaria y social en la valoración de la capacidad de la persona y niveles de apoyo. La CIF es una herramienta descriptiva de la funcionalidad de la persona y atiende a factores biológicos y orgánicos, de entorno y de participación, y también personales o subjetivos. Entonces hacemos un poco de recordatorio de la historia, de dónde viene la CIF. La CIF es producto de una revisión que hizo la OMS ya en 1980, que clasificaba las consecuencias de la enfermedad versus las alteraciones de la salud, ¿no? Entonces ya hubo un cambio de enfoque muy interesante, sobre todo para el ámbito social, porque conceptualiza la discapacidad desde la perspectiva del funcionamiento de la persona. Entonces, con este cambio de enfoque, impulsa lo que es el modelo biopsicosocial de la discapacidad, y entonces pasa a un modelo de componentes de la salud y empieza a hacer referencia a las funciones físicas, psicológicas y sociales. De esta manera hay un foco importante en el entorno como parte importante de mejorar la salud de la persona y como red de apoyos y de oportunidades para la participación. Entonces, el principal objetivo de esta herramienta es disponer de un lenguaje unificado, estandarizado y un marco conceptual común para la descripción de la salud. Esto es muy importante y nosotros como Fundación Espacio Cataluña lo experimentamos cada día cuando se trabaja con equipos multidisciplinarios. ¿No? Es muy importante poder hablar y poder entendernos en un marco de lenguaje común. Entonces, lo que os comentaba antes, ¿no? La discapacidad, según la OMS y la CIF, entiende la discapacidad como el grado de participación efectiva y real en un contexto cotidiano concreto. Está muy en línea de lo que nos comentaba antes Iona Nova, ¿no? La importancia de los contextos naturales y del entorno real de la persona. Entonces, la discapacidad, de hecho, al final es el resultado de la interacción entre los factores físicos o corporales y los factores contextuales del entorno. De hecho, es un enfoque positivo de la discapacidad porque no se centra solo en lo que la persona no puede hacer, al contrario, se centra en qué es lo que puede hacer el entorno para que la persona pueda participar y pueda tener una vida plena, ¿no? O sea, se da muchísima importancia a los soportes. Que permite, o sea, aquí entra cualquier persona de cualquier cultura del mundo y cualquier profesional puede utilizar esta herramienta. Por eso es importante cuando se trabaja en entornos multidisciplinares y donde hay diversos sectores implicados, como puede ser el caso de la Fundación Espacio Cataluña, que tiene el ámbito sanitario, el ámbito social y el ámbito educativo en su ecuación y en su abordaje. Y aquí en Fundación Espacio Cataluña, la doctora Jimeno, junto con el doctor Cruz, ya hizo una adaptación de la CIF, reduciendo los ítems, los 1.500 ítems que tiene la CIF,
a 100 significativos y relevantes para poder describir la población que nosotros atendemos desde la Fundación. Personas con trastornos del neurodesarrollo, parálisis cerebral y pluridiscapacidad. Es una herramienta, por tanto, que integra la misión sanitaria, como hemos comentado, la perspectiva educativa, y entonces esto supone la utilización de una metodología por parte y de esta triple visión, y lo que es muy importante es que permite identificar resultados de impacto realmente y evidenciarlos desde esta perspectiva global. Entonces, junto a otras metodologías de valoración, es el punto de partida para poder elaborar los planes de trabajo individual o los planes terapéuticos en clave de sistemas de apoyo y aplicables tanto en nuestros servicios como en el entorno familiar. Entonces hablamos, para nosotros es un lema, ¿no?, en los sistemas de apoyo para mejorar la participación y el funcionamiento de la persona para la mejora de su salud, ¿no? Impacta directamente el poder participar en el bienestar de la persona y en la calidad de vida. La CIF, además, pues en momentos en los que la sostenibilidad es tan importante para todos a nivel global, es una metodología que permite, como es común, permite optimizar bien la utilización de los recursos, por tanto impacta en la sostenibilidad e impacta también en la calidad y la satisfacción de las personas atendidas, dado que nos ayuda a que no haya duplicidad, como también decía Laura, ¿no? El tema de la duplicidad de recursos o de objetivos, de intervenciones, de mensajes, es una manera realmente de hacer un pack que acaba impactando, pues, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista de la calidad. ¿Qué supone la utilización de la CIF? Bueno, proporciona una base científica para la comprensión y el estudio de la salud desde esta perspectiva amplia que comentábamos del modelo biopsicosocial. Establece un lenguaje común que nos ayuda a mejorar la comunicación entre todos los profesionales y también con las familias. Y proporciona un trabajo sistematizado que es aplicable en las tres áreas: la área sanitaria, la área social y la área educativa. Entonces, varias posibilidades de uso. Es una herramienta estadística porque permite la recogida y registro de datos, que luego permite la comparación entre países, entre servicios, entre disciplinas. Es una herramienta de investigación para medir resultados, calidad de vida, factores ambientales. Es una herramienta clínica en la valoración de necesidades para homogeneizar intervenciones en condiciones específicas de salud, entre la rehabilitación y también medir resultados. Es una herramienta para el diseño de planes de trabajo individual y de intervención social, y también es una herramienta educativa porque permite replantear los currículums educativos de trabajo en las aulas. Entonces, recordamos las premisas porque, bueno, es un marco internacional, es decir, que es una herramienta que es utilizada desde, todo lo que sois las valoraciones de atención a la dependencia, etcétera, están basadas en la CIF. Es una herramienta descriptiva de los factores que influyen en el funcionamiento. No es una herramienta diagnóstica, no es una escala estandarizada. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces no entra en detalles, muestra la globalidad de la persona y complementa el trabajo clínico. Para nosotros es muy importante el tema de la visión biopsicosocial y cultural de la persona con discapacidad. Se relaciona con el nivel de participación efectiva en su contexto y entorno habitual. Es el resultado, como hemos dicho, de su físico importante, con las adaptaciones adecuadas, puede tener una alta participación en la sociedad y puede tener una vida plena. Esto lo veremos también más adelante en nuestras ponencias que vienen más. Los españoles, esto que Cecilia me pidió que me conecte. Vamos innovando, incorporando. Estoy de las 4:30 de la mañana con esto. La adaptamos para lo que
se requiera valorar, volvemos a revisar ítems para reducir, seleccionamos, Sí, el etcétera, del ¿no? taller, Entonces, sí. es muy importante para nosotros poner el foco en la capacidad y la diferenciación del deseo. Está bien, sí, por supuesto. Sí, Una sí, cosa sí, es sí. qué es lo que puede hacer la persona tal cual sin tipo de apoyo, y el otro foco es qué puede hacer la persona con los apoyos y con la ayuda del entorno. Y luego también incorporamos el tema de la autonomía centrada en la autogestión o la capacidad de la persona para poder dirigir su vida. El concepto de autonomía no solo se basa en la capacidad física de hacer. Bueno, pero viste, ahí está quizás dónde está la mejora de la salud de una persona con discapacidad está relacionada con la mejora de su funcionamiento y participación en el entorno natural, en su contexto cotidiano, para construir una vida plena, individual, como miembro de la sociedad y como persona de pleno derecho, ¿no? Que es una de las también temas que comentaba Elena Puigdevall en su introducción y bienvenida a las jornadas, ¿no? El tema de los derechos humanos, que también comentaba Mercè Valle, que parece mentira que todavía estemos hablando de esto, ¿no? que no parece que no se avance. Muy importante esto a nivel de equipo, el hecho de utilizar la CIF ha tenido un impacto positivo muy interesante, porque el hecho de utilizar un lenguaje común sistematizado, el hecho de tener una visión global, única y no fragmentada según las perspectivas de cada disciplina, permite que realmente te plantees objetivos de trabajo, intervenciones comunes, con una visión común y única. Y otras aplicaciones prácticas de la CIF, pues bueno, permite obtener puntuaciones de cada área de funcionamiento de las personas, poderlas comparar en cuanto a estandarización, no a las personas en sí, que cada persona es individual e irrepetible, sino el tema de los apoyos, ¿no? La medida de apoyos que necesita. Podemos comprobar los campos y por tanto la salud es cuando hablaba antes de lo que es medir resultados de impacto, o sea, podemos saber qué pasa cuando proporcionamos una determinada ayuda a la persona. Disponemos de una revisión rápida y de conjunto de la funcionalidad de la persona, y luego podemos también comparar las necesidades de los diferentes centros y podemos compartir modelos de apoyo. Como he comentado antes, la visión que da cuando valoramos utilizando la CIF es una visión global de la persona, no de detalles, y entonces nos da una gráfica como las que presento, de manera que la gráfica de la izquierda, que está más coloreada, pues ya te indica que es una persona que requiere mucho más apoyo que la gráfica de la derecha, y entonces de forma rápida también puedes, pues eso, ver en qué nivel de apoyo te puedes situar, ¿no? Como centro o como equipo de intervención. De forma muy genérica os comento cómo se estructura la CIF. Diferencia 4 componentes: funciones corporales o físicos, que describen la condición física; el componente de actividades y participación, que describe las acciones que efectivamente realiza la persona en su entorno natural y cotidiano. Son aspectos relacionados con el funcionamiento individual y el social. Factores ambientales o contextuales describen cómo el entorno o el contexto facilita o no facilita la participación de esa persona, y los factores personales y subjetivos, que hacen referencia a aquellos elementos muy particulares de la persona que hacen pues que la persona pueda superar barreras, pueda afrontarlas y pueda, bueno, como antes el caso que nos ha presentado Yona Novak, ¿no? Una niña que decía que tenía mucha determinación y que para los padres era un ejemplo, ¿no? De la capacidad que tenía la niña de ir para adelante, de superar y querer ir más allá, ¿no? Entonces, cada uno de estos componentes tiene una serie de ítems asociados, y entonces los ítems están codificados y los ítems codificados y que seleccionamos muestran qué es lo importante de escribir en el funcionamiento de la persona, y para valorar el cuánto hay 5 valores o cualificadores.
son, pues esto, el 0 sería el normal, que no hay ninguna discapacidad, el 1 leve, 2 moderada, dificultades que requieren ayuda parcial, 3 severa, dificultades que necesitan ayuda casi total, y con A es que hay una discapacidad muy importante y que requiere mucho apoyo para poder participar en el entorno. Y entonces, estos calificadores describen el grado de dificultad de cada una de las funciones, actividad o factor contextual, y se puntúa de acuerdo a la observación de la persona. Lo que hemos comentado antes, es una herramienta que es descriptiva y tiene mucha importancia la observación de la persona y el conocimiento de esa persona. Entonces, el resultado es la combinación de los ítems del qué y del cuánto. Y entonces, pues esto, acabas teniendo una descripción de situaciones relacionadas con el funcionamiento de la persona en el contexto habitual o cotidiano, y tienes información sobre las posibilidades de apoyo que tiene, las restricciones que tiene y los apoyos que requiere para poder tener una participación en la sociedad, ¿no? Y esto es, por eso para nosotros es punto de referencia para poder elaborar los planes de trabajo e intervención. Por tanto, es reiterativo, pero es importante para nosotros eso que aumenta la información sobre la situación real de la persona en su contexto natural. Aquí la intervención de Iona Nova pues está muy en línea con lo que hacemos en Fundación Espace Cataluña. La CIF también permite cuantificar los grados de severidad y, por lo tanto, las necesidades de apoyo de la persona. Por tanto, es tarea del entorno el trabajar para poder proporcionar esos apoyos y dar respuesta a las necesidades de la persona, y permite planificar la intervención desde esta perspectiva integrada, sanitaria, social y educativa. Aquí voy a ir muy rápido para que pueda también dar paso a mi compañera, la doctora Lidia Vargas. Cuando la doctora Jimeno y el doctor Cruz hicieron este trabajo de adaptación de la CIF a la población con parálisis cerebral, hicieron una gran agrupación de códigos básicos para la parálisis cerebral. Aquí está una muestra de las funciones corporales, las actividades de participación, factores ambientales, y entonces simplemente paso a este ejemplo, que luego lo veremos en directo. Una persona con una movilidad muy severa, ¿no? Bueno, muy afectada, con dificultad severa, un buen funcionamiento cognitivo, que utiliza tecnología para que pueda relacionarse mejor con el entorno, que tenga mejor autonomía, facilita sus relaciones personales, por lo tanto facilita su funcionalidad y su participación en el ámbito escolar o en el ámbito de centro de día o en el ámbito laboral, en la vida comunitaria y en el ocio. Por eso al final debemos tener acceso, pues eso, adecuadas, ambientales y productos y tecnologías, a los apoyos de un familiar o cuidador, los factores ambientales, lo que comentábamos de factores barrera o factores facilitadores, pues lo que hacen de facilitadores en la participación, y luego lo que son los factores subjetivos, que serían aquellos que están relacionados directamente con la personalidad de cada uno, ¿no? Y del grado, pues esto, de determinación, de la motivación, de la fuerza de voluntad, etcétera. Y paso palabra a mi compañera, la doctora Lidia Vargas, que hará una exposición de otra aplicación de la CIF, ¿no? Seremos breves, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de la parte práctica de la CIF, y esto, bueno, no tiene nombre, pero bueno, porque en 2011 dos pediatras canadienses, ¿no? Rosenbaum y Porter se basaron en la CIF para empezar para decir cómo podíamos ordenar esto. Realmente es mucha teoría, estamos por sentarnos, seguramente tenemos, ¿no?, que sentarnos a digerir todas las tablas, ¿no? Entonces, nosotros también, y todos los profesionales, como ha dicho Miriam, nos basamos en hacer planes, y nos basamos en la CIF y trabajamos en equipo. Lo que pasa es que hay que organizarlo y ordenarlo. Entonces, brevemente explicar que las F-words vienen del inglés, ¿no?
que son las 6 palabras que son clave en organizar el tratamiento que haremos, que son las Passion, Family, Fitness, Fun, Friends and Future, ¿no? Que en castellano sería la función, la familia, el ejercicio, la diversión, amigos y el futuro, que es fácil de acordarse en F-words, por eso siempre decimos las F-words, porque ya en castellano ya pierde la gracia, ¿no? Entonces, sí, bueno, entonces son todas estas, ¿no? Todas estas palabras que significan realmente todo este triángulo, digamos, biopsicosocial que se está hablando desde la mañana, ¿no? Desde la presentación y además es bueno, el motivo, ¿no? es nuestra inspiración y es por lo que trabajamos todos, ¿no? Entonces, nosotros que venimos de pediatría y desde atención temprana, pues todas mis compañeras que están aquí seguramente estarán de acuerdo conmigo que todas hacemos esto, ¿no? Trabajamos, pero es bueno poder pensar en la pension, que sería una de las digamos, dentro de la clasificación de las TIP, que es la actividad y la participación, pues es la función de un niño, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de un niño? Es jugar. El niño tiene que jugar. Jugando aprende, jugando repite, ¿no? Pero no es un juego pues, dirigido, sino simplemente tiene que hacer pues, en el día a día, ¿no? Que no importa realmente el resultado, importa las repeticiones que las haga. Y con las repeticiones, como dijo Jonas Novak, ¿no? Al final ese niño con la motivación, ¿no? Realmente cumple la función que estamos pidiendo los terapeutas. Está la family, ¿no? Que sabemos que ya por todos los estudios que hay menos estrés, inclusive baja, sabemos que trabajamos con familias que el tema de la salud mental importa, entonces ya hay estudios que dicen que cuando se involucra la familia, inclusive baja ese estrés de las familias que tienen salud mental alterada, ¿no? Entonces tener en cuenta a la family, ¿no? Bueno, que tenemos que preguntarles lo que ellos piensan. Ya luego nosotros haremos pues nuestra organización mental, ¿no? Pero que en este apartado tenemos el entorno, ¿no? El fitness, que bueno, realizar ejercicio es para todo el mundo, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué motiva? ¿Con qué se inspira el niño, ¿no? Si es no precisamente con el hecho de hacer unos ejercicios como están reglados, sino a lo mejor simplemente es un baile, ¿no? Es un baile o hacer, yo qué sé, las actividades que se hacen en grupo. Y fun, ¿no? Que es la diversión, pues esto que se sabe que uno aprende porque uno está motivado. Si no hay alegría, si no hay motivación, es que es muy difícil, por muy bueno que sea el plan, será muy difícil si un niño no está contento con lo que hace, ¿no? Como ya se veían en los vídeos que han presentado por la mañana. Pues creamos vínculos ahora. Empieza desde cuando somos pequeños, manera de relacionarnos los demás. Nosotros tenemos que ayudarles a que puedan estar desde pequeños, el funcionamiento personal formando la personalidad de un individuo desde pequeñito, un adolescente y un adulto, ¿no? que generan las relaciones desde que nace, ¿no? Prácticamente como se veía en el vídeo que enseñó Novak. Y finalmente el future, ¿no? Que es la última palabra y realmente es el futuro. Entonces, vamos a un mundo con menos barreras. Sabemos que es difícil, sabemos que tenemos la burocracia que decían los compañeros en la diapositiva de trabajo social, ¿no? Pero que nosotros tenemos que pensar en que todas las patologías con las que trabajamos de neurodesarrollo, con la parálisis cerebral, podemos soñar y luego poner en práctica, ¿no? Lo que queremos, que es finalmente que los niños, los adolescentes y luego los adultos con los que trabajamos pues tengan una vida digna, que entonces consigan un trabajo que les guste, estudios que los motiven y sean personas de éxito, que significa en realidad pues estar contento con lo que uno hace, ¿no? Y bueno, y es el resumen de la charla, que es los ejes, ¿no? que comentaba Miriam, que en la Fundación Aspace Cataluña nos basamos en bueno, que es basado en la familia, que es la persona, que es sanitaria, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Bueno. Escuchamos ahora la charla de la doctora.
Buenos días, buenas tardes, muchas gracias. Y solo voy a hacer una pequeñísima puntualización al comentario que ha hecho Miriam del trabajo de selección de ítems relevantes en la CIF, aquí en parálisis cerebral, porque no lo hicimos el doctor Cruz y yo. Fuimos un equipo multidisciplinario, participaron educadores de los centros ocupacionales, maestras de la Escuela de Educación Especial, fisioterapeutas, niños, adultos, terapeutas ocupacionales, logopedas, algún monitor, es decir, protagonismo fue de todos, para decirlo así. Bueno, no vamos a repetir la definición de parálisis cerebral. Sobre todo es importante que esta heterogeneidad que ya se ha hablado esta mañana la vamos a mantener, incluso la vamos a aumentar conforme la persona con parálisis cerebral se hace mayor, ¿vale? Todos los problemas que tiene en la infancia irán apareciendo, continuarán en el adulto. Tenemos muchos sistemas de clasificación consensuados para saber, a nivel internacional, para saber cómo es la foto de la persona con parálisis cerebral, tanto en la infancia como en el adulto, y bueno, quizá para ver la función, sobre todo las funciones de salud, si hablamos en terminología CIF. Es muy importante siempre tener muy presente el cociente intelectual, la capacidad intelectual, tener muy frecuente la topografía y el tipo motor, tener muy frecuente la presencia de epilepsia, entre otras cosas. Las otras cosas las voy a ir comentando, pero de estas no voy a decir mucho, y entonces, claro, no va a ser lo mismo el envejecimiento, el hacerse mayor de una persona con un gross motor 1, que anda, que sube y baja rampas, que coge escaleras y no tiene que agarrarse, bueno, no coge escaleras, sube escaleras y no tiene que agarrarse la barandilla, que una persona con un gross motor 5, con capacidad intelectual, epilepsia, etc. El envejecimiento va a ser totalmente diferente. Por tanto, para no repetirme mucho, ya lo digo que eso estará... Voy a cambiar de mano que no me tiembla. Volviendo a la CIF, solamente añadir a toda la que me ha ido genial que lo comentes, pero sí saber que a nivel internacional de la OMS, seis áreas de la OMS han publicado ahora en 2022 el COSET, o sea, el registro de datos relevantes, ítems relevantes en parálisis cerebral adultos. Y esto viene a complementar el que ya existe en la infancia y en el adolescente. Y ahora nos situamos en el futuro. Vamos a ver cómo es ese futuro. Entonces, cuando yo estudié medicina, que desde hace muchos años, por eso me siento un poco autorizada a hablar del tema que hablo hoy, en pediatría siempre me acuerdo que nos dijeron: los niños no son adultos en miniatura. Y cuando entré en Vall d'Hebron, en la unidad de parálisis cerebral, el doctor Cruz me dijo: los adultos PCs no son niños PCs. Bueno, supongo que eso me quedó grabado. Es muy importante, demográficamente hay un aumento de la esperanza de vida, hay más adultos PCs, o sea, paralíticos cerebrales, perdón, bueno, a lo mejor no pasa nada que diga PC, ¿verdad? Niños con PC. El 75% de los paralíticos cerebrales que hay en el mundo son adultos. Por tanto, es un problema de salud social a todos los niveles. También sabemos que aunque la lesión cerebral es estable, sí que pueden cambiar las condiciones de salud de la persona a lo largo de la vida. Y esto es algo que hay que tener muy presente. No podemos atribuir cualquier cosa que le pase a la persona con parálisis cerebral a la parálisis cerebral. No podemos. Esto ya lo dijo, bueno, no sabré decirlo, en 2004, y esto se mantiene todavía hoy. Bueno, a nivel de bibliografía, voy a ir apretando el botón y irán apareciendo, digamos, los artículos, el tipo de publicaciones que me parecen más importantes. Desde luego la bibliografía es escasa, sí que está aumentando en los últimos años, pero es escasa. Predominan sobre todo estudios empíricos en el área de medicina y rehabilitación, pero digamos que la calidad de los estudios no se consideran muy importantes como para hacer una guía de práctica clínica o algún tipo de recomendación.
es necesario estudios longitudinales. De hecho, los que sí que hay a nivel de registros, está en California y en Australia y también en Europa, en Suecia, pero son estudios longitudinales de esperanza de vida o de mortalidad, pero no de los diferentes aspectos de los problemas de la persona con parálisis cerebral. Hay necesidad de estudio de temática psicosocial, y no he pasado el otro botoncito, pero bueno, y hay estudios cualitativos que son muy interesantes porque aportan aspectos que son muy difíciles de cuantificar, aspectos como sentimiento de soledad de una persona con parálisis cerebral, cuál es la relación con el sistema sanitario, por ejemplo, cómo viven la atención sanitaria, cómo se sienten las familias, muchas veces no se puede cuantificar y son muy interesantes. La mayoría de estudios son revisiones sistemáticas y, bueno, esto lo publicó Aspace Castilla y León hace bastantes años, que está dirigido a las personas con parálisis cerebral. Es como un folleto que es bastante interesante. Y decir que la revista que más publica sobre parálisis cerebral para adultos es la revista que publica la Academia Americana de Parálisis Cerebral, el Developmental Medicine and Child Neurology. En cuanto a la transición al adulto, bueno, el problema fundamental no está en la resolución de casos agudos. Una persona con parálisis cerebral adulto tiene fiebre, tiene crisis epiléptica, va al hospital y lo atienden. Solucionan el proceso agudo y le dan el alta control por el médico de cabecera. Esto es lo que suele pasar. El problema está en esta falta de atención integrada que ya nos han comentado, ¿no? Vosotros, perdón, doctor Bertrand. En esa falta de atención integrada, y los trabajadores sociales, Laura Panadero y Edu, de que pasan a hospitales en Cataluña que ya tienen esta atención al paciente crónico complejo, no solamente San Juan de Dios, afortunadamente, Valldebró, Rutis, Tampa, ya empiezan a haber unas que están antes, pero es verdad que cuando a los 18 entonces esto tenemos que repetir. Los adultos con parálisis cerebral tienen problemas complejos y requieren citas largas. Pues alguien esta mañana hablaba de la gestión de las agendas, ¿no? Pues eso. Existe una brecha de conocimiento en todos los aspectos que vamos a ver, van a comentar lo mismo, brecha de conocimiento. Por tanto, nos tenemos que poner las pilas para intentar llenar esa brecha. Es muy importante porque ya en los adultos jóvenes de 18 a 30 años ya se dice que 1 de cada 4 presentará algún tema de multimorbilidad, o sea, de comorbilidad, pero no me refiero a epilepsia, deficiencia mental, tal, me refiero a problemas de salud. Y la comorbilidad aumenta linealmente con la edad hasta los 40, hasta los 50, y a partir de los 50 es muy abrupto este aumento. Y también hay que tener en cuenta que los exámenes de salud en un adulto con parálisis cerebral son complejos. Los principales problemas que vamos a ver va a ser la comorbilidad, trastornos motrices y problemas sociolaborales. Empezamos por los problemas respiratorios, no los voy a describir, no. Solamente resaltar que ya se sabe que es la causa principal de mortalidad en todas las edades en el paralítico cerebral. En el niño puede causar hasta 50% de mortalidad, sobre todo, obviamente, en las personas con un grado motor alto, 4 o 5, y en adultos todavía se mantiene la importancia como causa de muerte. 14, o sea, causa 14 más veces, digamos, que en la población general. La segunda causa de mortalidad en el adulto son los problemas cardiovasculares, que multiplica por 3 la frecuencia de la población general, y otras patologías se consideran que la incidencia es exactamente la misma. La disfagia, sabemos que es la disfagia orofaríngea, es la dificultad para gestionar el bolo desde el momento que lo introducimos en la boca hasta que se dispara el reflejo faríngeo. Esta sería la orofaríngea, luego está la esofágica.
los síntomas pues son disconfortos, broncoaspiraciones, neumonías por broncoaspiración, cuadros de también podría ser falta de aumento de peso, desnutrición, y la importancia que tiene en este momento es que el adulto BC puede presentar un empeoramiento de la disfagia, incluso aunque esté compensado en la primera etapa de la vida, durante toda la vida. Por tanto, es un aspecto que tendremos que tener presente. Este apartado es un poquito más desconocido, lo tenemos menos presente. Y además me encanta la primera frase porque es lo que ponía en el artículo este, que es del 2012. Por razones poco conocidas y poco investigadas, nadie habla de la enfermedad por reflujo. Y se sabe que es más persistente y grave en parálisis cerebral. El primer artículo que sale hablando de esta asociación es de 1970 y en 1994 vuelven a reiterar que la hernia de hiato y la enfermedad por reflujo es más importante. ¿Por qué es importante la enfermedad por reflujo? Porque puede dar, primero, molestias, puede facilitar las neumonías por aspiración de componente químico ácido, que puede manifestarse además como un broncoespasmo, no tiene por qué ser una neumonía, pueden hacer apneas agudas también, por espasmo laríngeo. Y las estimaciones varían entre 32 al 75%. Y ahora destaco esta patología porque quizá tampoco está muy conocida. El esófago de Barrett complica la enfermedad por reflujo. Es consecuencia del reflujo persistente y normalmente en población de desarrollo típico, por decirlo así, aparece a partir de los 55 años. Aparte de producir úlcera esofágica con dolor, pirosis, hemorragia digestiva alta y disfagia por estenosis de origen esofágico, predispone a adenocarcinoma de esófago, que es 40-50 veces superior la incidencia de la población general. A los factores de riesgo al reflujo, pues el tabaco, el café, el alcohol, el celvarón, la existencia de obesidad, sobre todo de predominancia central, puede predisponer. Y entonces voy a explicar un caso nuestro, que es un chico, un hombre ahora, tetrapléjico distónico severo, con un nivel motriz de control cefálico. Es un Grossmotor 4, conduce la silla eléctrica con comando mentón, tiene buen nivel mental, una disartria severa, con problemas de comunicación grave, aunque él se apaña como puede. Empezó con un cuadro de vómitos de repetición hasta que hizo un vómito en pozo de café. Le hicieron una endoscopia, 39 años, le hicieron una endoscopia en el hospital que le atendieron y vieron que había una hernia de hiato y un esófago de Barrett. Y además él, aparte de la parálisis cerebral y ser varón, tenía otros factores de riesgo. Empezó con endoscopias anuales y a los 3 años le diagnostican un adenocarcinoma intramucoso en la zona del esófago de Barrett, que no he dicho que era, pero es una metaplasia del epitelio distal del esófago, que se convierte como en epitelio intestinal. Se hizo estudio de extensión, es negativo y no se le intervino. Es lo que se hace cuando se detecta un adenocarcinoma esofágico, porque es un pronóstico malo, es quitar el esófago. A él, el cirujano, además estuvimos en contacto, llamó aquí al centro para hablar porque era imposible inmovilizarlo después. O sea, tenía mucho miedo a que tuviera complicaciones por la distonía. Empezó a hacer controles, hicieron solamente una resección endoscópica y empezó a hacer controles y a día de hoy está bien. El tratamiento es inhibidores de la bomba de protones y la supresión de factores de riesgo, que eso no lo ha conseguido del todo. El estreñimiento pertinaz, como muchos de nosotros, claro. El estreñimiento pertinaz, los datos son de la población general. Es un problema de salud que, los que viven en la residencia lo conocen. Es terrible, Mi preocupación fue... lo manejamos bien. No lo manejan bien desde
ni desde el primario, ni del secundario, ni del terciario. Es un problema de salud que en la población no paralítica cerebral en mayores de 60 años incide hasta un 30%. Esta frecuencia se dispara con la edad porque también aumenta el consumo de fármacos para dolor, por ejemplo, opioides, pero es que además en la población paralítica cerebral muchos toman anticolinérgicos por el babeo, por las distonías, antiepilépticos, antidepresivos, antipsicóticos, antiespasmódicos no tanto, algunos ya están en tratamiento por hipertensión y los opioides. Es decir, estamos ante un problema de salud importante que quizá tenemos que poner el foco. El riesgo más importante en la persona con parálisis cerebral es que haga una impactación fecal y cuadros de obstrucción. Si estos cuadros de obstrucción se repiten, puede llegar a ser tan grave que se plantea una colectomía. O sea que estamos hablando de un problema serio que tenemos que estudiar. Problemas nutricionales, la desnutrición. Es también un problema de salud importante que yo creo que no sé, a veces me hace dudar mucho si lo estamos atendiendo correctamente desde todos los ángulos. Hay una carencia de estudios tanto en la infancia como en el adulto paralítico cerebral, no solamente en la infancia. Es muy difícil detectar la desnutrición por parámetros analíticos. Hasta las proteínas, todo el estudio proteico puede salir de normal y estar ante un caso de casi desnutrición grave. Claro, el paso del casi a grave puede ser un hilo y puede descompensar metabólicamente a la persona y fallecer en pocos días. Eso es importante. Recientemente hemos tenido un caso, desgraciadamente, es una chica tetraplegia distónica severa que vivía con su familia. En la pandemia, la madre, que era mayor, se descompensó y hizo un cuadro de demencia relativamente agudo. Fue a una fundación y claro, o sea, distónica severa, deficiencia mental severa, tenía una disfagia, llevaba una dieta adaptada y pues comía menos, empezó a comer menos, pero lo que ella manifestaba era un cuadro de agitación, nerviosismo, apatía, no quería saber nada del comunicador, ni de nosotros, ni de nadie. Y este proceso lo vio fuera de aquí, quiero decir que ya nosotros cuando vimos ya estaba en una situación de preingreso, de hecho falleció al poco tiempo por una complicación, claro, como manifestaba apatía, depresión, agitación, pues fármacos antidepresivos, antipsicóticos para calmarla, pero el problema nutricional que fue el que la descompensó no se pudo hacer nada de ello. Entonces, muy importante la clínica, muy importante controlar la alimentación habitual, el tiempo de alimentación, el control periódico del peso, y luego hay guías que están destinadas a personas sin parálisis cerebral, pero que nos pueden ayudar a que no se nos olvide. Y este cuadro, que aparece en una de las guías, lo pongo porque, fijaros, consecuencias de la malnutrición, vuelven a decir lo mismo que acabo de decir, que pasa por alto. Disminución de la fuerza muscular y cansancio, vamos a verlo dentro de nada. Inactividad, lo vamos a ver dentro de nada. Deterioro de la función psicosocial, apatía, depresión, también lo vamos a ver dentro de nada. Y no como consecuencia de la nutrición, de la mala nutrición, sino como comorbilidad asociada a la parálisis cerebral. Y luego, por otro lado, tenemos la obesidad, el síndrome metabólico. La obesidad, se sabe que por estudios de comorbilidad que han hecho sobre todo en la Universidad de Michigan y que son bastante recientes, el Whitney lo comentaré en más de un momento, es mayor en pacientes obesos o grosso modo 4 o 5. Están también afectados, o sea, los que están más afectados motricemente. Lo más prevalente es la hipertensión, la osteoporosis, la artrosis, la hiperlipidemia. Es un pez que se muerde la cola. La obesidad lleva menor actividad, mayor sedentarismo, son factores que se van alimentando. El dolor crónico también los empeora, y lo que Whitney dice, que cuestiona varios gold estándar nuestros, cuestiona mucho el índice de masa corporal, que sabéis que es la medida que tenemos para determinar la obesidad. La estatura partido, el peso partido por la estatura en metros. Esto
da un número. Bueno, si he dicho mal, da igual, que a veces... claro, la grasa pesa menos que el músculo. Una persona con parálisis cerebral muy afectada, el músculo también es más pequeño, está atrófico y sobre todo está en el adulto. Entonces a lo mejor estamos ante un normopeso, pero estamos ante una obesidad metabólica, por ejemplo. Entonces dicen que es mucho más importante lo que es el diámetro de los perímetros de cintura, sobre todo. Problemas cardiovasculares, pues en relación con el síndrome metabólico, bueno, ya sabéis que la obesidad, diabetes mellito y hipertensión, pues toda la patología cardiovascular, desde cardíaca como AVCs, como demencia vascular, que también hay que decir que respecto al tema demencia en parálisis cerebral siempre se ha considerado que la incidencia es igual a la población típica, pero es que realmente no hay ningún estudio. Y asociado al sedentarismo y la espasticidad, problemas de retorno venoso. Problemas de retorno venoso con edema, sobre todo en una edad que todavía no es propio tener edemas, 30-35 años, en los que van en sillas de ruedas, la trombosis venosa profunda y el temido tromboembolismo pulmonar que también nos ocurre. Problemas tróficos, los más conocidos, por estar en silla de ruedas, son la úlcera sacra, la isquiática, la trocanteria, a nivel de las espinosas dorsales, cuando hay una cifosis. Es importante vigilar los pliegues, todos los pliegues, rozaduras como la que vemos en esta foto. Este hombre ahora tiene 43, 44 años, le ponemos toxina... bueno, nosotros no, le ponen en otro hospital, pero porque lo derivamos nosotros, toxina botulismica periódicamente. Estas rozaduras son consecuencia de la marcha en tijeras y ahora mismo las tiene muchísimo más controladas. También hay que pensar en problemas tróficos a nivel de piel, es cierto, a lo mejor este hombre no camina, a lo mejor, y dices el callo, pues el podólogo, pero el dolor que le puede generar a veces pues nos hace pensar que también hay que vigilar estas zonas que están, digamos, más lejos de la cabeza. Bueno, lo más importante es vigilar la piel, que estén sentados correctamente, y la toxina botulínica nos puede ayudar en muchos casos. Otros problemas de salud importantes, controles de salud femenina, lo que son la revisión ginecológica y sobre todo pues la revisión de la patología mamaria a partir de los 50 años como cualquier mujer. ¿Sabéis que las mamografías se hacen de pie? Sí. Y se aplastan. Claro, una persona con silla de ruedas no se debe hacer una mamografía ni aunque la sujeten 4 personas. No se debe. Bueno, a este nivel la verdad es que la revisión ginecológica es algo que cuesta, muchas veces los deriva según qué centro de atención primaria queda en la nube, y por eso, preocupados por eso, destaco la importancia que tiene el concierto con el Hospital San Rafael, porque nos están atendiendo a las mujeres estupendamente. Problemas renales, otro cuestionamiento también del Whitney, que dice que, claro, normalmente el gol estándar de la función renal es el filtrado glomerular, pero normalmente esto se obtiene a través de la medición de la creatinina, y entonces con unas fórmulas y tal se llega a una filtración glomerular que se considera normal o no. Si no es normal es cuando se recoge orina 24 horas y se hace mejor. ¿Qué pasa? Que la creatinina, ¿de dónde deriva? Del músculo, y puede estar alterada, disminuida en el paciente adulto con parálisis cerebral. Y entonces Whitney dice que a lo mejor estamos infradiagnosticando una patología renal crónica que seguramente será leve, pero que puede aumentarnos el riesgo cardiovascular. La incontinencia puede aumentar también con la edad, y muchas veces lo que pasa es que como la persona pierde independencia, si vive en un sitio que no puede por problemas de movilidad llegar al baño, pues acaba usando pañales y acaba desligándose. Es decir, no solamente la incontinencia fisiológica, sino también la que es consecuencia del hacerse mayor. Y también un aspecto muy desconocido, muy poco valorado, y que deberíamos poner muchísima atención, es a los tratamientos farmacológicos crónicos, a la polimedicación y las interacciones farmacológicas por toda la comorbilidad, incluso mortalidad, que puede derivarse de esto.
Ahora vamos a cambiar de bloque, ahora vamos a los problemas motrices. Parálisis cerebral, sabemos que hay una alteración del tono que con la edad, pues sí, puede conllevar cambios de patrones distónicos, por ejemplo, que tenían unos movimientos y predominen otros, pero también puede haber un aumento de espasticidad y síntomas añadidos como puede ser el temblor. Alteraciones musculares. Las alteraciones del tono son las más conocidas, las que más tratamiento tienen, más evidencia científica y tal. Conforme voy bajando, son que a veces hay que hacer un esfuerzo para tenerlo en cuenta. Alteraciones, la debilidad muscular. Ahora, últimamente se está dando importancia al estudio del músculo en sí, tanto en los ancianos no paralíticos cerebrales como en los ancianos paralíticos cerebrales, y no tan ancianos. Alteraciones de la postura, con la edad puede haber una pérdida del control postural. Alteraciones del movimiento, nos centraremos mucho en el deterioro de capacidad de marcha, pero también está descrita una disminución de la destreza manual. Alteraciones del equilibrio. El equilibrio está algo estudiado en ancianos sin parálisis cerebral. Es una de las causas principales. Sí, un minuto. Uy, Dios. Sí, yo te aviso. Bueno, pues nada, callas. Bueno, no hay consenso, se me sigue temblando la mano. Edad de inicio no hay consenso, problemas que aparecen, todos estos problemas se alimentan a sí mismos, dolor, fatiga, lo que se ha llamado envejecimiento musculoesquelético acelerado, problemas posturales, evolución de las deformidades ortopédicas, que esta tarde nos hablará la doctora Toro, artrosis precoz, problemas tendinosos, osteoporosis, la mielopatía cervical. Este cuadro me pareció es una revisión sistemática, me pareció muy visual. 2 veces el riesgo de AVC, 8 veces el riesgo de mielopatía cervical. Aquí 1/3 dejan de caminar o pierden movilidad, es la fatiga crónica 65%, 60% dolor. El 25% se considera que el 25% de los adultos ambulantes pierden la capacidad de marcha y esto tiene que ver contra más afectados están, es decir, un gross motor 3 que necesita ayuda para caminar y que son marchas de corto perímetro normalmente, tienen más posibilidades. Y si el inicio de marcha fue tardío. Más frecuente en diplegias y tetraplegias, más frecuente en la forma distónico-atetósica o mixta por el problema de equilibrio que ya de por sí tienen y condiciones asociadas, fatiga. Problemas musculares, pues a ver, para resumiendo, hay alteraciones musculares, se empezó a estudiar en el anciano y ahora se está estudiando más en parálisis cerebral. Quizá el concepto es interesante, tampoco sé si sabré decir el nombre de quien lo dijo en 2009, da igual. Se estudió el envejecimiento en las personas mayores con parálisis cerebral, pues lo que vieron es que los adultos con parálisis cerebral envejecían un poco más deprisa y como con un fenotipo especial. Y entonces es un concepto que ahí ha quedado y a mí me parece bastante visual. La fatiga es muy importante, hay unos mecanismos, factores centrales y periféricos fisiológicos o patológicos, en el caso de parálisis cerebral, que contribuyen a ella. El movimiento en personas con parálisis cerebral conlleva un aumento del gasto energético y esta sensación de fatiga no siempre va acompañada de fatiga cardiovascular, por decirlo así, con mayor se relaciona positivamente con el perímetro, aumenta con la edad y parece que mejora con la actividad física, o sea, las personas que han ido haciendo actividad física. Por tanto, tanta dieta saludable, control de peso y aumentar la actividad física en todos los niveles. El dolor es mucho más frecuente en la parálisis cerebral, va aumentando con la edad y es un dolor musculoesquelético, porque del otro no me refiero, pero bueno, ya conocéis que el dolor es una espina irritativa que aumenta la distonía o espasticidad local, esto además aumenta, digamos, la instauración de complicaciones funcionales. Bueno, lo importante es
la persona que te va a explicar dónde le duele, cómo le duele y tal, no hay ningún problema. El problema lo vamos a tener con el gross motor 5. ¿Por qué digo 5 y no 4? Porque si es un 4, va a conducir una silla eléctrica. Si conduce una silla eléctrica es que tiene mejor nivel mental y a lo mejor no lo puede explicar mejor. El problema es cuando no nos lo explican. Y entonces hay que interpretar lo que nosotros provocamos cuando hacemos la exploración sistemática. Los casos clínicos, no puedo. La osteoporosis, bueno, el riesgo de fractura es un predictor de riesgo de fractura de bajo impacto y Whitney vuelve a cuestionarnos la densitometría ósea porque dice que el tamaño del hueso en el paralítico cerebral severo es más estrecho. Entonces nos da valores normales de densidad ósea cuando a lo mejor están infravalorados. Postura temible. Postura temible. Esto lo estamos viendo en las personas que se van haciendo mayores que tienen un gross motor 4 o 5 y es la hipercifosis en estación sacra y la anterocolis. Importancia del correcto posicionamiento. Hay que utilizar materiales antiescaras, por lo que hemos dicho antes de problemas tróficos, pero también, esto lo destaco, la importancia de salir de la silla varias veces al día. ¿Por qué? Bueno, hay residencias que los sientan, los levantan a las 6:30, los sientan, se van al centro ocupacional, van a hacer su tal, vuelven a casa, los duchan y los acuestan a las 8 de la noche y durante todo el día están en la silla. Hay que ir sacándolos para movilizarlos. La mielopatía cervical es una complicación y hay que pensar en ella para poder llegar a diagnosticarla. Había puesto dos casos clínicos, uno agudo por una hernia discal y otro por una inestabilidad de columna cervical a unas edades tempranas. Los problemas mentales, en esta revisión lo que se ve es la incidencia de depresión y ansiedad en el adulto con buen nivel mental. Lo que aquí es importante destacar es que cuando hay una discapacidad intelectual, un problema de estado de ánimo, un problema psicoafectivo se puede manifestar por un trastorno de conducta. Repercusiones sociales, pues el aumento de la dependencia, todas las consecuencias laborales, la sobrecarga económica, el aislamiento social muchas veces de todo el núcleo familiar, padres y personas con parálisis cerebral se hacen mayores, van restringiendo la vida social hasta que prácticamente no salen de casa y la institucionalización yo la veo muy bien, se está bien preparada, pero lo que no va tan bien es la forzosa, cuando le pasa algo a los progenitores y se tiene que institucionalizar en cualquier sitio. Adecuado, no digo que no, ¿eh? Propuestas preventivas. Pues a prevención ya lo he ido diciendo, alimentación saludable, control de peso, diagnóstico correcto de los problemas de la comorbilidad y tratarlos. Si hay un dolor lumbar, tratar un dolor lumbar. Si hay un dolor tendinoso, pues hacer una ecografía, si hace falta infiltración. Propuestas preventivas. A ver, aquí la fisio, la terapia, la logopedia, ya se va, en el niño también, pero en el adulto es muy importante trabajar con objetivos. Muchas veces los propios profesionales nos tenemos que adaptar, porque ya el objetivo de una intervención no es conseguir la mejor función, sino mantener o evitar que se pierda o buscar una sustitución para esa función perdida. Los gimnasios terapéuticos, bueno, que lo hemos empezado a hacer aquí, pero ¿por qué? Porque no existen gimnasios en comunidad que estén preparados por barreras arquitectónicas, ¿vale? Y entonces pues aquí hemos ido agrupando adultos para que hagan el tratamiento todos juntos y que se lo pasen un poco mejor. Importancia de las nuevas tecnologías, actividad acuática, rehabilitación virtual, y acabo, plataformas. Conclusiones. Lo más importante, para detectar comorbilidad, para detectar problemas motrices que están empeorando, revisiones periódicas sistemáticas. Frecuencia, depende, cada 6 meses, cada año, incluso cada 2 años, si la persona está en una etapa muy estable y no tiene ningún problema. Observar, mirar, dirigir la mirada a la persona con parálisis cerebral. Empatizar con ella, no con el cuidador, ni con la familia. Nos tenemos que dirigir a ellos. Y sobre todo cuando, desde luego, debe sentar muy mal cuando la persona tiene buen nivel mental y se dirigen al acompañante. Escuchar, dar tiempo para que puedan expresarnos como lo hagan. Proponer intervención terapéutica. A lo mejor esperar a que se decidan a aceptar esa ortesis o ese bastón o ese caminador. Coordinarnos con otros centros, investigar, sobre todo investigar.
Y esta es la conclusión del trabajo este, que a mí me pareció muy interesante, de Whitney, que dice, a los adultos con parálisis cerebral nunca se les ha de decir que su parálisis cerebral está empeorando. No empeora la parálisis cerebral. La parálisis cerebral se mantiene estable. Lo que sí que tienen derecho a comer, lo que les está pasando tiene que ver con envejecimiento y con los factores de riesgo que tenemos, si podemos intervenir para mejorarlos. Y que es necesario una integrada y coordinada que para el bienestar, la participación, la vida. Entonces se pasó a la... No, muy ponentes, ha sido genial. Pasamos a dos preguntas, ¿eh? Lo siento, Porque lo siento. no podemos hacer más. Bueno, yo quería hacer una pregunta, probablemente abrir debate con la doctora Jimeno. Al final, uno de los problemas que vemos, también yo creo que veis desde rehabilitación y neuro, es que muchos pacientes tienen empeoramiento de la marcha, empeoramiento de una extremidad, etcétera. Y el problema es que cuando en un adulto sano tú puedes detectar, por ejemplo, piramidalismo, que hay un dato que te hace pensar en que puede tener alguna afectación medular, una mielopatía, etcétera. El problema del paciente con parálisis cerebral es que probablemente ya de base tiene el piramidalismo, que no sabes si ha empeorado respecto a la visita anterior, porque quizás no lo conoces o porque quizás a veces lo ha visto otro compañero y como ya sabemos los reflejos, pues uno los puede puntuar de 2 y el otro de 3 y a veces es difícil. Si se tendría que plantear quizás de forma un screening a todo paciente con una parálisis cerebral espástica, hacer una resonancia cervical, por ejemplo, porque hay estudios que dicen que hasta un 8 o 10% de ellos empiezan a tener estenosis de canal, ¿no? Y que quizás eso explica un empeoramiento de la marcha, que no lo puedes, que es muy difícil de detectar. Es que no me ha dado tiempo a explicar la mielopatía cervical, pero sí que es verdad que si tú haces una revisión, haces revisiones periódicas y la persona en algún momento pasa de tener un reflejo de tracción a un clonus inagotable. A ver, si le ponemos toxinas y tal, sí que tenemos. Por eso es importante todo este repaso, digamos, sistemático y fijarnos o que nos digan, cualquier cosa que nos digan, o que tú veas que entra conduciendo, normalmente conduce la silla de ruedas así y luego ves que está conduciendo así, en ese brazo está pasando alguna cosa. Tenemos que creérnoslos y ante la mínima duda los exploras. Vale que no puedes cuantificar cuánta espasticidad había antes y ahora en parálisis cerebral, es más difícil que en el adulto, ¿no? En las secuelas de una patología en el adulto, pero para eso hace falta la revisión periódica. Creerte lo que te dicen, créete lo que te dice no solamente la familia o la persona con parálisis cerebral, sino también un compañero médico que te está diciendo, yo a esta persona la conozco 15 años y ahora, mira, este brazo no lo está moviendo, y lo movía, y ahora no lo está moviendo. Y luego la resonancia, ¿qué problema tenemos, Bernat? Pues que muchos necesitan sedación, si ya nos cuesta pedirla sin sedación, con sedación ya es... Pero sí que se puede, por ejemplo, en personas jóvenes, tener una referencia a la columna cervical, por si hay artrosis precoz o no, y unas funcionales, por si hay inestabilidad. Y eso se puede hacer cada cierto tiempo. ¿Alguna pregunta más en la sala? ¿Preguntas online? Sí, hay una en relación a la doctora Vargas y Miriam Torrellá. ¿Cómo podría ayudar la clasificación de la CIF para valorar mejor las dificultades y el grado de afectación en diferentes ámbitos, como puede ser una escuela, donde la etiqueta es necesidades educativas especiales, en la provisión respecto a la previsión de servicios?
la pregunta? Sí. Dependiendo del ámbito, la etiqueta, en relación a las personas con grado de discapacidad, pues tiene una etiqueta, ¿no?, común. En este caso lo focalizan en las escuelas y la etiqueta es necesidades secundarias especiales, y nos podemos encontrar más de una persona con esa etiqueta y por lo tanto precisan de una serie como de servicios especiales, ¿no? Y muchas veces se basan en el diagnóstico y la pregunta es cómo la CIF podría ayudar a mejorar esa previsión de servicios. Precisamente, como la CIF no se basa en diagnósticos ni en etiologías, sino que hace referencia a los apoyos que necesita la persona, sea niño, adulto, para poder participar en la escuela, pues nos ayuda en eso. O sea, no tiene nada que ver con los diagnósticos ni con las necesidades educativas especiales, son simplemente qué apoyos necesita para que el niño pueda participar en el aula y hacerlos, pues eso, pueda participar en los trabajos, en las actividades planteadas por los maestros. Bueno, y aportando, porque la CIF está para niños, que también la organización de la de Can Child tiene, la .org, tiene también un manual que también es para todos y está abierto a todo el mundo. Cuando uno entra, está en todos los idiomas, y está también para la parte educativa, que también lo pueden elaborar con los educadores, que también se basan en las mismas, las F-Words, pero para la escuela. Y cuando son más grandes los hacen con los niños, es decir, tiene un cuestionario que llena el propio niño, que dice, a ver, ¿qué quiero jugar? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué pasa con mi familia? Etcétera. Lo llena el propio niño y están implicados también los educadores. Es muy interesante hacerlo. Sí, Andrea. Es que además es interesante, pero no solo para nuestro sector, es que para la población en general hay niños o personas pues, que no dan desempeño ni tanta... Es que para la población, que a lo mejor pues, es un niño que no llega o no va tan... no está en el mismo a lo mejor nivel de desarrollo que los demás en un aula, en una escuela ordinaria. Es que es aplicable a cualquier persona. Bueno, pues muchas gracias a las ponentes. Ahora damos paso a la comida, que se hará en la primera planta, donde antes hemos tomado café. Hay dos accesos, uno exterior y otro al fondo de la sala a mano derecha. Ahora son exactamente las 3:48. No, ay, perdón, las 13:48, perdón. Vale, no comemos. Dentro de una hora, aquí, o hay media. ¿Hay media? Vale, me comunican que a las 2:30 aquí. Hay baño arriba. Arriba. De acuerdo.